Hola, buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este tiempo del Club de Valores de la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana. Todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Y vamos a continuar con nuestra historia de comienzos, que es el principio de todas las cosas que el Señor quiere mostrarnos a nosotros a través de la Biblia y no estar escuchando todas esas historias asombrosas que nos cuentan de cómo fue hecho el hombre y cómo empezó todo. El Señor escribió en su palabra todo lo que Él quiere que sepamos y es así como fue el inicio del ser humano. Y es una verdadera bendición poder tener estos tiempos de edificación espiritual a través de las enseñanzas y de las historias de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a iniciar con una palabra de oración. Entonces los invito a que allá en sus casas cierren sus ojitos y vamos a tener este tiempo de oración para colocar todo lo que vamos a ver bajo el cuidado y la dirección de nuestro Señor. Entonces oremos. Gracias nuestro buen Padre Celestial por este día tan lindo que nos regalas hoy. Gracias por esta semana en que nos has sustentado todo el tiempo, Señor. Bendice a todas las personas que nos escuchan, Señor, que todo lo que hoy se enseñe sea para bendición de sus vidas, que podamos compartir estos videos con otras personas para que puedan escuchar tu palabra. Bendice a los enfermos si los hay, Señor, para que seas tú poniendo tu mano sanadora sobre ellos, pero especialmente por sus vidas espirituales, porque todos tenemos que morir algún día, pero ¿a dónde va nuestra alma? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ayúdanos a entregar nuestra vida a ti, a seguirte a ti, a leer la Biblia todos los días para poder obedecer tu palabra. Bendícenos pues a todos, bendícenos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y qué maravilloso es tener al Señor Jesús en nuestro corazón. Saber que una vida con el Señor Jesucristo es una vida con propósito, ¿sí? Porque alejados de Dios nada podemos hacer. Y el que no tiene al Señor Jesucristo en su mente, en su corazón, y que lo ha recibido como Señor y Salvador, tiene una vida vacía, es una vida triste. Pero lo vamos a invitar a que cantemos un canto, un coro, para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Tiene por título Cordero. Entonces vamos a cantar para nuestro Señor. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación.
Amén, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Y el título de la lección de hoy es Adán y Eva. Adán y Eva, creados por Dios. Adán y Eva. Pero antes de ver el tiempo de la lección, vamos a mirar un versículo para memorizar. Y este versículo lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Lo voy a invitar a que lo leamos todos desde la distancia para que lo vamos aprendiendo. Entonces dice así, segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. Y qué importante es meditar en este versículo. Y es que Dios, en su inmensa sabiduría, en su soberanía, ¿qué hizo? Al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo era sin pecado, fue sin pecado siempre. ¿Y qué hizo? Por nosotros, por los seres humanos, por el hombre, por la humanidad, Dios lo hizo pecado. Todo el pecado de la humanidad recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, a través de nuestro Señor Jesús somos justificados. Él, que era un hombre justo, sin pecado, murió por todos y cada uno de nosotros, que no éramos justos, que hemos estado en pecado, para darnos ¿qué? Salvación. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió en una cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, pero se vuelve en el Dios y en el Salvador solamente de aquellos que lo aceptan. Si tú aún no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Debes hacerlo, ¿sí? Para que a través de Él puedas ser salvo, puedas ser justificado delante de Dios. Y si ya lo has aceptado como Señor y Salvador, sigue adelante, constante, fiel, que tu fe esté puesta en nuestro Señor Jesucristo y que no cambie. Se debe de ser siempre firme y fiel a nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a tener ese tiempo de lección. Que el Señor los bendiga y bienvenidos. Bueno, y como dijimos, entonces nuestra clase de hoy se llama Adán y Eva, que es el comienzo de las personas sobre la tierra, ¿cierto? Y vamos a leerlos en el libro de Génesis. Recuerde que Génesis es principios o comienzos, ¿cierto? Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, y nos saltamos a los versículos del 15 al 25. También vamos a mirar los del capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 24. Recordamos que Dios en el sexto día hizo el hombre, ¿cierto? Y lo puso sobre la tierra. En el sexto día Dios vio todo lo que había creado y dijo que todo era bueno en gran manera. Aquí todo era paz, todo era tranquilidad, no se mataban los animales entre sí, todos podían andar juntos sin problema. Adán podía caminar, tocarlos, no pasaba nada. En lo creado por Dios en el pasto, en todo eso no habían espinos, ni habían maleza, nada de eso, porque Dios todo lo que había creado era bueno. Y Dios le puso tarea a Adán. Entonces le dijo a Adán que debía de poner nombre a todos los animales, que debía de guardar el huerto del Edén, que debía de estar pendiente de todas las cosas y cuidarlo y mirar que todo marchara bien. Pero uno sí se pregunta, ¿y cuidarlo de qué? Más adelantico vamos a ver de qué. Entonces cuando vio Dios que Adán que le ponía los nombres, entonces él ponía pues el león, la leona, el elefante, hembra, macho, ¿cierto? Todo eso, a las aves, a los peces, a todo. Me imagino la tarea tan ardua que había tenido Adán poniéndole todo el nombre a los animales. Entonces vio Dios a Adán como muy solo, claro, y demás que Adán miraba que era el macho y la hembra de todos los animales, y él no se podía comunicar con ellos. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea. Mire, Adán era muy diferente a los animales. Habían sido creados en forma diferente. Dios creó a todos los animales simplemente con la palabra de su boca, pero a Adán no. Adán lo creó con sus propias manos. Él hizo la forma de un humano y dice la Biblia que él sopló en su nariz aliento de vida y que fue el hombre un ser viviente, o sea, su creación fue diferente a la de todos los animales. Entonces Dios puso sueño en Adán para que durmiera. Mira, aquí vamos a ver la primera operación, ¿cierto? Abierta, porque Dios dice que sacó de él una costilla y volvió a cerrar la carne. Eso es una operación. Y de ahí salió ¿quién? Eva. Cuando Adán vio a Eva al despertar, se sorprendió y dijo, ahora ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. La llamaré Eva. Él mismo le puso el nombre de Eva porque ella era la mamá sobre todos los seres vivientes. Entonces ellos comenzaron ya a andar juntos y Dios los bendijo. O sea, ahí hubo una bendición ya de matrimonio y dijo, ellos no tenían padres, el papá era Dios y dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y dejará a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice la Biblia que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Mire qué maravilla, no había pecado, en ellos no había malicia, en ellos no había nada, ellos disfrutaban juntos colocando los nombres a los animales, a las plantas, a todas las cosas, ellos junticos. Pero un día resulta que Eva estaba paseando por el huerto y recuerdan que Dios le había dado un mandato a Adán que le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. De este no podrás comer porque ciertamente morirás. Y resulta que Eva andaba por ahí solita. También Dios le había dicho que guardara el huerto, o sea, que estuviera pendiente. Y Eva andaba por ahí, entonces ella estaba por cerca del árbol y había una serpiente metida en el árbol. ¿Y qué le dijo la serpiente? Con que Dios te dijo que no podías comer de todo árbol del huerto. Y a mismo Eva se acercó y dijo, uy, una serpiente habla. Me imagino que habrá pensado y dijo, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que de este árbol no podemos comer porque moriremos, ni que lo toquemos. Entonces ahí mismo la serpiente le dijo, no moriréis, ciertamente seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva miraba ese fruto, la Biblia no dice que son manzanas, dice de un fruto. Entonces, lo que pasa es que nos parecen muy ricas las manzanas aquí, ¿cierto? Me imagino que donde hayan muchas manzanas no les parecerá tanto. Entonces ella vio que ese fruto era rico, que podía ser para tener más conocimiento, todo, y tomó el fruto y comió. Entonces la serpiente no era mala, era Satanás que estaba en la serpiente. Y por eso Dios le había dicho a Adán que estuviera muy pendiente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Satanás estaba por ahí y que iba a engañarlos para hacerlos pecar. Y Eva no tenía por qué estar solita por ahí, Adán debía estar cerca a ella y Adán no estaba por ahí. Ya después se acercó a Adán, entonces ella le ofreció del fruto. Ella le mostró el fruto y él comió. Saben que Adán hubiera podido también decidir no comerlo. ¿Por qué? Porque era el mandato de Dios. Es que Dios les dijo que de todo podían comer menos de uno. Dios les dio libertad a ellos de escoger, de obedecerle a Él o no obedecerle a Él. Pero desafortunadamente los dos se dejaron llevar porque vieron que ese fruto era rico y que no pasaba nada. Mire, Eva lo comió, no pasó nada. Entonces, bueno, yo como también. Pero desafortunadamente en ese instante pecaron. En ese momento ellos se sintieron que estaban desnudos. ¿Y saben qué hicieron? Cosieron hojas de higuera, dice la Biblia. La hoja de higuera era grande,
Pero ¿cuánto puede durar una hojita ya cuando uno la arranca? Dura un poquito. Ellos hicieron delantales, o sea, tampoco cubrían todo. Y ellos, dice la Biblia, que se escondieron en los árboles del huerto. Entonces, como Dios venía, hablaba, andaba con ellos, entonces Dios llamó a Adán, Adán, pero Adán estaba escondido. Entonces Adán le dijo a Dios, tuve miedo y me escondí. Entonces Dios le dijo, ¿y por qué? Porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol que yo te dije que no comieras. ¿Y sabe qué hizo Adán? Ahí mismo le echó la culpa a Eva y dijo, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Mire, nosotros tendemos siempre a echarle la culpa a todo el mundo, porque cuando Dios le preguntó a Eva, Eva dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, mire, ellos no aceptaban ni siquiera su responsabilidad, ya pecaron y ya empezaron a echarse la culpa y todo cambió, la naturaleza cambió. Empezaron a crecer espinos, maleza, ya los animales empezaron a mirar con diferentes ojos para comerse los unos a los otros. Todo cambió por el pecado de Adán y Eva. La Biblia dice que por el pecado de un hombre entró el pecado a todo el mundo. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán y Eva trajo el pecado para toda la humanidad. Dios nos da a nosotros la libertad de escoger obedecerle a Dios o obedecerle a Satanás. Por eso nosotros tenemos que elegir obedecer a Dios. Por eso vino Cristo al mundo, para poder restablecer esa relación que se dañó en ese momento entre Adán y Dios, porque la relación se rompió no solo de Adán, sino de todo el mundo con Dios, y Cristo vino a restablecer esa comunión y esa relación con el ser humano. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, siendo él un hombre santo, perfecto, un justo, muriendo por los injustos, por nosotros los pecadores. Y mira, tú debes de ver el amor de Dios tan grande, porque aunque ellos pecaron y nos separaron de Dios, nosotros tenemos un regalo precioso que es Jesucristo. Por eso debemos de creer en Él. Algo muy triste pasó. Dios tenía otro árbol allá en el huerto, dice la Biblia, que era el árbol de la vida. Ya Adán y Eva habían pecado, y Dios dijo, ahora el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. No pueden estar aquí porque si cogen del árbol de la vida, entonces vivirían eternamente en ese pecado. Y Dios, aparte de eso, hizo otra cosa muy triste, que fue haber matado dos animalitos para darles la ropa a Adán y Eva. Los animalitos eran inocentes, ellos vivían felices en el huerto, ellos no habían pecado. Quien pecó fue Adán y Eva y Dios tuvo que derramar su sangre de esos dos animalitos para poder vestir a Adán y Eva. Eso fue muy triste porque eso mismo vino a ser Cristo, es que murió el justo por los injustos, el que no había pecado por los que pecaron. Eso pasó con los animalitos, pero eso también vino a ser Jesús aquí, a morir por nosotros, a dar su vida, su sangre, para perdonar nuestros pecados. Adán y Eva tuvieron que salir del huerto, ya ellos no podían vivir más ahí. Dios le dijo a la mujer que con dolor iba a traer sus hijos al mundo, o sea, les iba a doler mucho. Y a Adán y Eva que con el sudor de su frente iba a sembrar la tierra para poder sostener su casa. Y que la mujer iba a estar sujeta al hombre. Entonces eso es lo que vivimos hoy. Eso es un mandato de Dios. El hombre trabaja para sustentar su casa, la mujer está pendiente de los hijos para que puedan ser criados bien. Y lo más importante es buscar de Dios. Dios no los dejó de amar porque por eso Él cumplió la promesa. La Biblia dice en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es una profecía donde dice que obviamente la serpiente no es el animal, sino que es Satanás, ¿cierto? Y dice que iba a poner enemistad entre la mujer y la simiente suya. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nació, él vino de una mujer, él no tenía una descendencia real humana,
sino que el Espíritu Santo se posó en la mujer, ¿cierto? Entonces esa simiente de la mujer, ¿quién era? Jesús. Entonces dice que él iba a herir a la serpiente, a la simiente de la serpiente en la cabeza, o sea, Satanás mismo. Y las serpientes, ¿por dónde mueren? Por la cabeza. Y que esa serpiente iba a herir a esa simiente de la mujer en el calcañar, o sea, en el talón. Cuando Jesús murió, Satanás creyó, uy, que ya me salí con las mías, ya murió y ya, aquí queda todo. Lo que Satanás no contaba era que Jesús iba a resucitar. En el momento que Jesús resucitó, cortó la cabeza de Satanás. Satanás ya no tiene poder en los que creemos en el Señor Jesús. Si tú entregas tu corazón al Señor Jesús, ya Satanás no tendrá poder en ti. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer para no caer en la tentación. Siempre pensar, ¿esto agrada a Dios? ¿No le agrada? No lo hago. Jesús puede entrar conmigo a este lugar. Jesús puede probar esto, Jesús puede hacer tal cosa. Si Jesús no puede, pues yo tampoco. ¿Por qué? Porque yo sigo a Jesús. Y si Él vive en mí, entonces yo no contamino mi cuerpo, yo cuido mis palabras, mis pensamientos, mis acciones para poder agradar a Dios. Mis niños, este es el comienzo, no solo de la humanidad, sino del pecado. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué bonito. Cristo murió por nosotros que somos pecadores. Y el versículo de memorizar de hoy dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció el pecado, pero decidió cargar en él el pecado de todos nosotros, para hacer justicia por nosotros. Increíble. Él pagó el pecado de nosotros y lo mejor que nosotros podemos hacer es obedecerle, leer todos los días la Biblia, orar, tener una relación real con Él en agradecimiento, porque el Señor nos quiere librar de ir a ese lugar de tormento. El Señor dijo que ellos, cuando comieran del fruto, iban a morir. Y la humanidad, todos tenemos que morir. Ellos no murieron inmediatamente en su parte física, ellos murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios, porque Dios andaba con ellos y hablaba con ellos, ya no. Aunque ellos todavía amaban a Dios a pesar de su pecado, ya no podían andar con Él, murieron espiritualmente. Todos nosotros nacemos muertos espiritualmente y la única forma de reconciliarnos es entregar su vida al Señor. Por eso te invito a que entregues hoy tu vida, tu corazón al Señor, para que restablezcas esa relación y el Señor te pueda hablar a través de su palabra y tú le puedas hablar a Él a través de la oración. Confiesa todos los días tus pecados para que estés limpio de corazón como Él quiere. Hasta aquí la lección de hoy. Vamos a mirar entonces estas palabras para reflexionar. Bueno, mis amigos, y en este tiempo para reflexionar debes de saber que cuando tú haces lo que quieres en vez de obedecer a Dios, pecas. Desde el día en que Adán y Eva pecaron, cada persona ha nacido con el deseo de pecar. Cuando desobedeces las leyes de Dios, estás eligiendo pecar. Tal vez pretendes no escuchar cuando tus padres te dicen que hagas algo, o tienes malos pensamientos de alguien quien a ti no te gusta, y muchos otros pecados más. El pecado es muy serio. ¿Por qué razón? Porque te separa de Dios, ¿sí? De la comunión con Dios. Si tu pecado no es perdonado, entonces estarás separado de Dios para siempre en un lugar terrible de castigo y sufrimiento llamado el infierno. El hacer lo que tú quieres en vez de obedecer a Dios es pecado. ¿Y en dónde está lo que Dios quiere para nosotros? En la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso hay que leer la palabra de Dios y obedecer lo que en ella encontramos. Miles de años después, Dios cumplió su promesa de enviar a un Salvador y por eso vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, para morir en la cruz por tu pecado, aunque Él era perfecto y sin pecado. Él nos muestra su grande amor al cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y la mejor forma de corresponder a su gran amor es entregándole tu vida y tu corazón y obedeciendo su santa divina palabra.
Lee la Biblia todos los días para que puedas entender su voluntad y obedecerla. Recuerda que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Y eso debes de tomarlo como un hábito, debes hacerlo todos los días. Es la invitación pues a todos y cada uno de ustedes. Vamos a finalizar este tiempo de clase con una palabra de oración. Oremos pues para terminar entonces. Gracias te damos nuestro buen Dios por este tiempo de enseñanza de tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido que tú hiciste una creación perfecta, pero desafortunadamente o afortunadamente tú nos das libertad, Señor, para elegir. Pero sí, desafortunadamente Adán y Eva eligieron desobedecerte a ti. Solo era un árbol del que no podían comer y ellos decidieron hacerlo, aunque engañados, pero pudieron haber dicho que no. Señor, tú también nos das a nosotros la oportunidad de elegir hoy. Tú moriste por nosotros en la cruz, nos da la oportunidad de seguirte a ti y restablecer nuestra relación con el Padre, pero nos das esa libertad, porque tú quieres que te sigamos de corazón, con un real conocimiento de lo que estamos haciendo, deseando realmente apartarnos del pecado y del mal. Yo te ruego que nos ayudes a seguirte a ti como tú quieres que te sigamos, que hagamos tu voluntad a través de tu palabra. Solamente leyendo tu palabra es que entendemos el camino, porque el camino eres tú quien nos guía al Padre. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de tus ojos y no hacer lo que hicieron Adán y Eva, que desobedecieron. Nosotros queremos obedecerte, pero tenemos que esforzarnos en hacerlo, disciplinándonos en la lectura de tu palabra y en el deseo de hacer lo correcto delante de tus ojos. Guíanos siempre por el buen camino. Bendice a todos los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores, porque tú nos das la oportunidad a todos y cada uno en este momento de hacer lo correcto delante de tus ojos. Quédate con nosotros pues en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces damos gracias al Señor por Appen, que nos permite usar las láminas de estas lecciones tan importantes para nuestras vidas. Ellos se han ocupado de guiar a la niñez al camino de Dios y damos muchas gracias por eso. Si ustedes son de alguna iglesia y quieren tener este material, se pueden contactar con nosotros en el WhatsApp que está más abajo y les daremos todos los datos para que se contacten con ellos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Compartan los videos con muchas personas que necesitan de Dios. Bueno, que el Señor los bendiga. Recuerde encontrar una iglesia cercana donde congregarse. Vaya, asista, congréguese, porque eso es lo que nos manda el Señor. Busca esa iglesia. ¿En dónde? En donde alaban el nombre del Señor Jesucristo, en donde se instruyen a través de su santa divina palabra, porque ese es el propósito. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga y nos vemos. Chao. Chao.